Buenas tardes, queridos estudiantes. Van a disculpar, por algún motivo hubo algún error en la comunicación que se debería haber subido al Classroom del tercer año. No sé por qué no se subió, y bueno, ya lo hicimos en el transcurso de la mañana, y hoy nos tocaría empezar con el tema de farmacología del sistema gastrointestinal, que lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Tengo bastantes slides en relación a este tema. Sin embargo, algunos son repetidos o que tienen la misma información. Entonces vamos a tratar de avanzar sin quedarnos mucho tiempo en aquellos slides que ya los cuales ya se ha visto la información en otros, ¿ya? En algunos solamente voy a tocar algunos o resaltar algunos puntos importantes, pero nada más. Entonces, la clase de hoy, empezamos hoy, y esta semana que yo les he pedido que pasemos clases también el día viernes debido al feriado el día de ayer. Entonces el día viernes tendríamos una clase más a las 5 de la tarde, igual que hoy, y con eso completaríamos las 3 clases teóricas que deberían ser dadas esta semana. ¿Listo? ¿Se me escucha bien para que podamos empezar con la clase? ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes me puede decir? ¿Está todo bien? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase. Ya se está viendo en pantalla, ¿no es cierto?, el tema. Se puede ver bien, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces, el tema que vamos a empezar hoy se llama Farmacología del Sistema Gastrointestinal 1. Es un tema que se refiere fundamentalmente al aparato digestivo, obviamente. Tenemos aquí los objetivos. Entonces, los objetivos generales, ¿no? Clasificar los fármacos utilizados en los trastornos ácido-pépticos, en la constipación y en las diarreas. Seleccionar medicamentos para el tratamiento de los trastornos ácido-pépticos, la constipación y las diarreas. Interpretar las principales acciones farmacológicas de los fármacos utilizados en los trastornos ácido-pépticos, la constipación y las diarreas. En relación a los objetivos, aquí hay un error, a los objetivos específicos. Analizar el mecanismo de acción de los agentes que reducen la secreción ácida, de las drogas que incrementan la resistencia a la mucosa y de los fármacos utilizados en el tratamiento de las patologías digestivas que cursan con y sin Helicobacter pylori. Conocer las principales acciones farmacocinéticas, indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos y tóxicos de los agentes que reducen la secreción ácida y de las drogas que incrementan la resistencia a la mucosa. Describir la terapia no farmacológica y farmacológica para la enfermedad úlcero-péptica que cursa con infección por Helicobacter pylori. Describir la terapia no farmacológica y farmacológica para la enfermedad úlcero-péptica que no cursa con infección por Helicobacter pylori, y describir la terapia no farmacológica y farmacológica para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, términos que debemos nosotros conocer: enfermedad ácido-péptica, un grupo de desórdenes con erosión o ulceración de la mucosa del aparato digestivo, que incluye la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las úlceras gástricas y duodenales, la dispepsia, está ahí un error, dispepsia no ulcerosa, y gastritis relacionadas con el estrés. Antiemético, una droga que reduce o suprime las náuseas y vómitos. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, o conocida como ERGE, cuadro inflamatorio e irritante del esófago producido por reflujo de ácido
con cesación de quemazón o pirosis, gastroparesia, parálisis de la musculatura gástrica y probablemente de otras áreas del aparato digestivo debido a daño de los nervios o del propio músculo, común en las diabetes avanzadas y en la enfermedad de Parkinson. Enfermedad inflamatoria intestinal, desorden inflamatorio con inflamación y ulceración del colon y recto en la colitis ulcerativa, o del colon y porciones proximales del tracto gastrointestinal, fundamentalmente el intestino delgado, en la enfermedad de Crohn. Síndrome de intestino irritable o IBS, del inglés síndrome de intestino irritable, enfermedad de origen desconocido caracterizada por episodios de incomodidad abdominal y función intestinal anormal que cursa con diarrea, constipación o ambos. Procinético, una droga que incrementa la motilidad intestinal. Bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa de las células parietales gástricas que usa ATP para la secreción ácida en el estómago. Es la compuerta final de la secreción ácida de las glándulas parietales secretoras de la mucosa intestinal. Bien, entonces, con esos términos, que era importante aclararlos para que ustedes vayan utilizándolos en los siguientes temas. Bien, el estómago, ¿no? El estómago tiene funciones motoras que dentro de las motoras es de almacén, es decir, una bolsa donde se almacena el alimento deglutido. Es un lugar donde se realiza la mezcla y da lugar al quimo gástrico. Y por último, de vaciado. Entonces recibe, almacena, mezcla y vacía. Y dentro de las funciones secretoras tenemos dos tipos de glándulas, las glándulas oxínticas o gástricas y las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas gástricas se encuentran fundamentalmente constituidas por las células parietales que secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las células principales que secretan pepsinógeno. Estos dos elementos, tanto el ácido clorhídrico como el pepsinógeno, son fundamentales en la enfermedad ulceropéptica que afecta a la mucosa gástrica y afecta también a la mucosa duodenal. Bien, y las pilóricas, que también son secretoras, pero son secretoras de moco y gastrina. Entonces, estas glándulas pilóricas, por un lado, son muy importantes en la protección de la mucosa gástrica. Bien, aquí entonces otro cuadrito bastante didáctico, donde está la mucosa gástrica, que se divide en tres: la parte glandular o cardial, glandular cardial, glandular oxíntica y la glandular pilórica, ¿no? La cardial se encuentra debajo del esfínter esofágico inferior y secreta moco. La glandular oxíntica se encuentra encima de la escotadura angular y secreta ácido. Y la glandular pilórica se encuentra a nivel de la escotadura angular y secreta moco y hormona gastrina. ¿Ya? Entonces, esto funcionalmente es importante. Bien, las glándulas fúngicas. Esto es un esquemita de cómo están constituidas las glándulas fúngicas, que tienen una porción que se denomina istmo, ¿no? El cuello y la base, que es la más larga. Todo esto es la base de las glándulas. ¿Ya? Y tienen distintos tipos de células en distintas partes, ¿no? En la parte más superficial tienen las células de recubrimiento de superficies, luego le siguen las células regenerativas, que están encargadas de regenerar la mucosa en esa parte. Luego tenemos las células mucosas del cuello, que son estas plomas, ¿no? Aquí. Luego tenemos las células oxínticas, que son las glándulas, las células de las glándulas parietales propiamente dichas, ¿no? Tenemos en este lugar también las células zimógenas, que son las principales, y tenemos las células enterocromafines aquí, que son células que están en el fondo. Entonces, es esta glándula la que va a secretar distintas sustancias, ¿no es cierto?, y que van a dar lugar, por ejemplo, a la secreción del ácido clorhídrico. Bien, ¿cómo se regula la secreción ácida del ácido clorhídrico del estómago? Tenemos sustancias que estimulan, ¿no?, la actividad de la secreción ácida,
y tenemos sustancias que inhiben la secreción ácida. Entonces, por un lado, la gastrina, la histamina y la acetilcolina, las tres son estimulantes a través de la actividad segundos mensajeros de la secreción de ácido clorhídrico. Lo que yo les decía, aquí se encuentra la bomba sodio-potasio ATPasa en las células parietales, que son la compuerta final de la salida del ácido clorhídrico del estómago, ¿ya? Por eso que los fármacos más importantes, que son los inhibidores de la bomba de sodio-potasio ATPasa, actúan en este lugar, inhibiendo la secreción ácida del estómago como tal. Por eso que son inhibidores de más del 90% de la secreción ácida a través de la inhibición de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos la gastrina, que también es estimulante a través de segundos mensajeros de secreción de ácido. También tenemos la histamina, que es otro estimulante de la secreción ácida. Y la acetilcolina, que también es otro estimulante de la secreción ácida. Y por último tenemos la somatostatina, que es un inhibidor de los segundos mensajeros y de la secreción ácida. Ahora, tenemos un grupo de fármacos muy importantes que son inhibidores de la secreción ácida, que son los antihistamínicos, H2, donde están la ranitidina, la famotidina y la nisatidina, ¿no? Siendo que en nuestro medio de estas solamente encontramos hoy en día la ranitidina. Y tenemos los fármacos que pueden actuar inhibiendo la actividad de la acetilcolina, ¿no? A través del antagonismo de los receptores muscarínicos, M1 fundamentalmente, como la pirenzepina, pero que en el arsenal terapéutico hoy en día no tienen mucha importancia. Sí, los más importantes entonces están los antihistamínicos, ¿no? Que no inhiben completamente la secreción ácida, pero que son muy importantes en el tratamiento de los trastornos ácido pépticos, y obviamente los inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPasa, o conocidos como inhibidores de la secreción ácida del estómago, inhibidores de la bomba de protones. Aquí lo mismo, ¿no? Más o menos lo que les decía, ¿ya? Es más o menos lo mismo, ¿no? Aquí lo único diferente es, digamos, que el efecto de las prostaglandinas en relación a la secreción de moco, ¿no? Y de bicarbonato. Entonces, de aquí, ¿qué inferimos? Que hay las células epiteliales secretan moco y bicarbonato, lo que se constituye en factores de protección de la mucosa gástrica, o factores protectores del estómago. Y por otro lado tenemos aquellos factores que son agresores de la mucosa gástrica, donde está el ácido clorhídrico, y también por otro lado la pepsina. Bien, elementos a ser tomados en la farmacoterapia de la acidez gástrica, la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico. Recordar que el ácido gástrico y la pepsina normalmente no producen daño o síntomas de enfermedad acidopéptica. El estómago está protegido por la defensa de la mucosa relacionados con la producción a nivel local de prostaglandinas y óxido nítrico, y a la vez que el flujo sanguíneo y el moco y el bicarbonato son parte importante en la protección de la mucosa gástrica y duodenal. Entonces, ¿cuáles son los elementos de protección de la mucosa gástrica y duodenal? Uno, las prostaglandinas, que estimulan la secreción de moco y bicarbonato, ¿no? Y también el flujo sanguíneo. Entonces, flujo sanguíneo, moco y bicarbonato importantes en la protección de la mucosa gástrica y duodenal. La prevención y tratamiento de trastornos relacionados con el ácido se logran disminuyendo la acidez y mejorando los mecanismos de defensa de la mucosa, ¿ya? Entonces, es un tratamiento combinado en realidad, ¿no? Que busca, uno, disminuir la secreción ácida y mejorar las defensas. Ahora, la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en la enfermedad acidopéptica hace necesaria su erradicación con antimicrobiano. Hasta que no se descubrió que el Helicobacter pylori era una causa fundamental e importante en la enfermedad acidopéptica, ¿ya? Nunca se pensó en tratar esta con antibióticos. Hoy en día
es muy importante en el tratamiento de la enfermedad acidopéptica la erradicación de Helicobacter pylori mediante el uso de antibióticos. La falla en las barreras de contención del ácido del estómago al esófago lleva a la enfermedad del reflujo gastroesofágico, fundamentalmente cuando existe una insuficiencia del esfínter esofágico inferior o la presencia de una hernia hiatal que hace de que el ácido gástrico refluya hacia la porción distal del esófago, dando lugar entonces a lo que se conoce con el nombre de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Bien, el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico implica, uno, la reducción de la acidez gástrica, luego mejorar el tono del esfínter esofágico inferior y estimulando la motilidad esofágica de manera de que los factores que condicionan esta sean menores. Bien, ¿cuáles son los agentes agresores o irritativos locales? La secreción de ácido gástrico, la infección por Helicobacter pylori, los ácidos biliares, la secreción de enzimas proteolíticas como la pepsina y la presencia de productos químicos exógenos, como ser ciertos fármacos que disminuyen en forma sistémica los factores de protección de la mucosa, como el moco y el bicarbonato, ¿ya? Y los mecanismos protectores están dados por la secreción de moco por parte de las células mucosas y su interacción con con el bicarbonato. Entonces, el moco y el bicarbonato, y habíamos mencionado ya antes el flujo sanguíneo, son factores protectores, y por otro lado tenemos el ácido gástrico, el Helicobacter pylori, los ácidos biliares, la pepsina, y si es que uno consume ciertos fármacos o sustancias que son también agresoras para la mucosa. Bien, concentraciones elevadas de ácido pueden por sí mismas producir una lesión aguda en la mucosa del tubo digestivo alto, ¿ya? O sea, si es que existe extremada acidez o secreción ácida, entonces sí podría provocar una lesión por sí sola. Pero niveles de ácidos más fisiológicos no causan lesión directa. Estas son las concentraciones o la cantidad elevada de ácido, pero tienen un papel permisivo en el desarrollo de las ulceraciones, las erosiones inducidas por otras causas, ¿bien? Con independencia de los factores que provoquen la lesión, la supresión de la secreción ácida es la principal opción terapéutica en estos procesos. Sin embargo, ojo, y aquí quiero hacer hincapié en una cosa que es muy importante. Todo depende de la presencia del Helicobacter pylori, ¿ya? Porque si es que nosotros hablamos de la enfermedad acidopéptica, siempre tenemos que hacer una diferenciación entre aquella que no cursa con infección por Helicobacter pylori y aquella que cursa con infección por Helicobacter pylori. Porque si cursa con presencia de Helicobacter pylori, entonces primero se debe erradicar a Helicobacter pylori, ¿ya? Y en forma conjunta tratarla con antibióticos e inhibidores de la secreción ácida. Bien, una vez establecida la lesión, la terapéutica con antisecretores consigue acelerar el tiempo de cicatrización del fenómeno ulceroso, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, con menos ácido, ¿no? Entonces es obvio que la úlcera, que es una herida en la mucosa gástrica, va a cicatrizar más fácilmente, ¿ya? Entonces, este efecto es atribuido a las necesidades de valores moderadamente elevados del pH. No se olviden que el pH del ácido clorhídrico es 1.5 y del jugo gástrico es alrededor de 3, sigue siendo ácido, ¿no es cierto? Entonces, al tener moderadamente niveles más altos de pH, esto favorece la cicatrización de estas úlceras. Además de que potencia las acciones de los tratamientos antibióticos empleados en terapias erradicadoras de Helicobacter pylori. Aquí me explico que para erradicar el Helicobacter pylori tú tienes que utilizar inhibidores de la secreción ácida, fundamentalmente los inhibidores de la bomba hidrógeno-sodio ATPasa, ¿no? Perdón, sodio ATPasa, que es un bloqueador muy importante de la secreción ácida, prácticamente casi del 100%, y que eso va a facilitar o va a potenciar el efecto antibiótico y erradicador del Helicobacter pylori. Bien, la secreción de ácido clorhídrico, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, a través de las células parietales, ¿ya? Que tiene como compuerta final
La bomba de protones, que hemos dicho, es la hidrógeno sodio ATPase, ¿no es cierto? Toda esta da lugar a la salida de ácido clorhídrico de las células parietales gástricas, ¿ya? Y aquí tenemos los factores protectores, ¿no? Que está, por ejemplo, el bicarbonato, y asociada a la protección del moco. Bien, la secreción entonces de ácido clorhídrico se estimula a través de la estimulación de la secreción de acetilcolina por estímulo vagal, por la histamina y por la gastrina, y se inhibe por la secretina, que es producida a nivel del duodeno, por el péptido inhibidor gástrico, ¿ya? Esto es del inglés GIP, que va a tener su origen en el duodeno y yeyuno, y por la somatostatina, que se encuentra a nivel de la mucosa gastrointestinal, ¿ya? Importante, estimulado entonces por acetilcolina, histamina y gastrina, inhibido por la secretina del duodeno, por el péptido inhibidor gástrico duodeno y yeyuno, y por la somatostatina en la mucosa gastrointestinal. Se secretan alrededor de 1500, o sea, 1,5 litros de ácido clorhídrico por día. Imagínense esa cantidad. Si no tenemos los factores de protección de la mucosa gástrica funcionando y adecuados, entonces obviamente que se va a desarrollar una enfermedad ulceropéptica, ¿ya? Bien, modelo esquemático de control fisiológico de la secreción ácida por las células parietales gástricas. Son, ya hemos dicho, estimuladas por gastrina, que actúa sobre los receptores de gastrina CCK-B, acetilcolina, que actúa sobre los receptores... un segundito, por favor, tengo que contestar esto, ¿ya? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. Sí, va a estar a las 6, te cuento. 6 en punto. ¿Ya? Dime. ¿Dónde es? Ah, ya, perfecto, le digo. América y Adela Samud. Ya, ¿en qué lugar, en qué edificio? Ya sé dónde es eso, donde está Farmacol, ¿no? Ya, listo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, chao, chao. Bien, van a disculpar que era una llamada por un paciente, ¿ya? Entonces, la acetilcolina, que actúa sobre el receptor CM3, y la histamina, que actúa sobre los receptores histamínicos H2. El ácido es secretado a través de la membrana celular canalicular por la bomba de sodio-potasio ATPasa al lumen gástrico. La gastrina, que es secretada por las células G antrales en respuesta a los péptidos de la dieta. Cuanto mayor cantidad de péptidos, ¿no es cierto?, mayor secreción de gastrina, y por lo tanto esta va a actuar directamente en las células parietales y también estimula la liberación a su vez de histamina de las células enterocromafines, que a través de esto estimula también la secreción ácida. Entonces, por ejemplo, el ir a comerse una parrillada, ¿no es cierto?, con gran cantidad de péptidos. El nervio vago estimula las neuronas postganglionares del sistema nervioso entérico para liberar acetilcolina, que actúa en las células parietales y en las células enterocromafines. Entonces, el nervio vago también es un estimulante de las neuronas del sistema nervioso entérico para liberar acetilcolina. En el antro, la liberación del péptido liberador de gastrina, el GRP, que ya lo habíamos visto, de las neuronas postganglionares, también incrementa directamente la liberación de gastrina, y esta gastrina va, a través de las células G, va a estimular, ¿no es cierto?, la secreción de ácido clorhídrico y también de histamina, que a su vez estimula la secreción ácida, ¿ya? Bien, la liberación de acetilcolina incrementa la secreción de gastrina en forma indirecta al inhibir la liberación de somatostatina. Hemos dicho que la somatostatina se opone a la liberación de ácido clorhídrico a nivel de las células centrales de tipo D, o sea, la somatostatina. Y el incremento de las concentraciones intraluminales de ácido hidrogeniones hace que las células centrales tipo D liberen somatostatina, y por tanto se inhiba la liberación de gastrina
de las células G y por lo tanto se inhiba también la liberación de ácido clorhídrico. Fíjense que en realidad la somatostatina actúa como un mecanismo de control por retroalimentación negativa, es decir, aumenta los niveles de ácido clorhídrico, la somatostatina se activa y inhibe la liberación de más ácido clorhídrico. Bien, la secreción gástrica de ácido es un proceso continuo, complejo, al que contribuyen múltiples factores centrales y periféricos para un punto final común, que es la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? O sea, de hidrogeniones por las células parietales. Factores neuronales de acetilcolina, parácrinos, histamina y endocrinos de gastrina también regulan la secreción de ácido. Si el pH aumenta, entonces se activan todos estos tres factores y se estimula la secreción de ácido clorhídrico. Receptores específicos, los receptores M3, H2 y el receptor 2 de la colecistocinina, receptor 2 CCK respectivamente, se encuentran en la membrana vasolateral de las células parietales en el cuerpo y en el fondo del estómago. La acetilcolina y la gastrina envían señales a través, ¿no es cierto?, del GPSR, que se acopla a la vía de la GQ, ¿no es cierto?, de la proteína GQ. Esta estimula a la fosfolipasa C, el trifosfato inositol, el IP3, y la entrada de calcio en las células parietales. Entonces, estas últimas vías dependientes de AMPC y calcio activan a la hidrógeno potasio trifosfatasa de adenosina, la TPasa, y la bomba de protones que intercambian iones de hidrógeno y potasio a través de la membrana de la célula parietal. Esta bomba genera el gradiente iónico más grande conocido en vertebrados con un pH intracelular de 7.3 aproximadamente e intracanalicular, fíjense, de 0,08, ¿no? Importantísimo en la secreción ácida. Bien, la acetilcolina que se libera de las células de las fibras vagales postganglionares estimula directamente la secreción gástrica de ácido a través de los receptores muscarínicos M3 en la membrana vasolateral de las células parietales. Es importante entonces la acetilcolina, especialmente en la secreción nocturna de ácido clorhídrico en el estómago nocturno. El sistema nervioso central modula de manera predominantemente la actividad del sistema nervioso entérico a través de la acetilcolina. Estimula la secreción ácida en respuesta a la vista, el olfato, el gusto, ¿no? O la anticipación de alimentos, es la fase cefálica de la secreción de ácido. Y la acetilcolina también afecta de manera indirecta a las células parietales e incrementa la liberación de histamina por células parecidas a las células enterocromafines, ¿ya?, en el fondo del estómago, y de gastrina por las células G del antro gástrico. ¿Ya? Las células enterocromafines, el origen de la secreción gástrica de histamina, suele encontrarse en proximidad o cercana a las células parietales. Y la histamina actúa como un mediador parácrino que se difunde de su sitio de liberación a células parietales cercanas en las que activa los receptores H2. Bien, el sitio crítico de la histamina en la secreción gástrica de ácido se demuestra notablemente por la eficacia de los antagonistas del receptor H2 para disminuir la secreción gástrica de ácido. Aquí están los fármacos que habíamos mencionado, que son la ranitidina, la famotidina y la nizatidina, ¿no? De estos hemos dicho que en nuestro medio solamente se encuentra aquí en nuestro medio la ranitidina, ¿ya? Bien. Múltiples vías estimulan la liberación, la gastrina que elaboran las células G antrales es el inductor más potente de la secreción de ácido. Y múltiples vías estimulan la liberación de gastrina e incluyen activación por el sistema nervioso
central, distensión local y componentes químicos del propio contenido gástrico que también estimulan la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago. ¿Ya? Bien, la gastrina a su vez estimula la secreción de ácido de manera indirecta. Porque induce la liberación de histamina por las células enterocromafines y también tiene como una acción menor un efecto directo en las células parietales. Entonces, fíjense que la secreción de ácido es un proceso interrelacionado de factores que estimulan la secreción de ácido y por donde son fundamentales la gastrina, la histamina y la acetilcolina. ¿Ya? No sé si han entendido o tienen una pregunta en relación a esto. ¿Está todo claro? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las defensas gástricas contra el ácido? Las defensas gástricas contra el ácido están constituidas fundamentalmente por la secreción de moco y la secreción de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, estos mecanismos o estas sustancias, estos elementos, son fundamentales en la protección de la mucosa gástrica y además debemos incluir la circulación sanguínea. La principal defensa del esófago es el esfínter esofágico inferior que impide el reflujo de los contenidos gástricos ácidos al esófago. Y el estómago se protege a sí mismo del ácido por varios mecanismos, que hemos dicho uno, el flujo sanguíneo, ¿ya? La secreción de moco y la secreción de bicarbonato. Bien, entonces aquí vemos ya en un esquema, ¿no es cierto?, qué importancia tienen también las prostaglandinas. ¿Ya? Recordar de que la prostaglandina se inicia a partir de los fosfolípidos de membrana por acción de la enzima fosfolipasa A2, que da lugar a la síntesis de ácido clorhídrico, y este ácido clorhídrico da lugar a la síntesis o a la activación de las ciclooxigenasas, que son la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es constitutiva, presente en el estómago, plaquetas, riñones y células endoteliales, donde mantiene la integridad de la mucosa gastrointestinal, mantiene la integridad de la función renal y promueve la agregación plaquetaria. ¿Ya? Y por el otro lado, la ciclooxigenasa 2, que es inducida por la inflamación y que se encuentra en los macrófagos, en los leucocitos, en los fibroblastos y en las células sinoviales. ¿Ya? Bien. Entonces, los factores de defensa, bicarbonato, la capa de mucus, el flujo sanguíneo mucoso, las prostaglandinas, que estimulan a su vez la secreción de moco y de bicarbonato, y los factores de crecimiento, que son fundamentales en la regeneración del epitelio o de la mucosa intestinal, ¿no? Porque no se olviden que la mucosa intestinal está sometida constantemente a factores agresores, o sea, es decir, existe un tira y afloje, ¿no es cierto?, una lucha entre los factores protectores y los factores agresores. Y por otro lado, entonces, los factores agresores, el Helicobacter pylori, el ácido clorhídrico, las pepsinas, los AINES, que ya son factores exógenos, los ácidos biliares, la disminución del flujo sanguíneo con isquemia e hipoxia, el tabaco y el alcohol y otros alimentos que pueden ser agresores, ¿no? Picantes, y otras sustancias muy condimentadas que pueden estimular la secreción de ácido y de pepsina. Ahora, cuando los factores agresores se incrementan o los factores defensores disminuyen, esto lleva a daño de la mucosa, llevando a erosiones y ulceraciones. Por eso es que tiene que haber siempre un equilibrio entre los factores de defensa y los factores agresores. ¿Ya?
Bien, el moco gástrico es soluble cuando se secreta, pero forma rápidamente un gel insoluble que recubre la superficie mucosa del estómago, retarda la difusión de iones y previene el daño de la mucosa mediante macromoléculas como la pepsina. La producción de moco se estimula por las prostaglandinas E2 y prostaciclina I2, que también inhiben directamente la secreción gástrica de ácido por las células parietales. Entonces tenemos un grupo de fármacos que son análogos de las prostaglandinas que se utilizan para estimular la producción de moco y de bicarbonato y por tanto de los factores de protección de la mucosa gástrica. La somatostatina, producida por las células D antrales, inhibe la secreción ácida del estómago. ¿Ya? Esto es importante. La acidificación del pH luminal gástrico a 3 estimula la liberación de somatostatina, que a su vez suprime la producción de gastrina en un asa de retroalimentación negativa. Por eso cuando el medio está muy ácido, entonces se estimula la liberación de somatostatina, que va a suprimir la producción de gastrina, y al suprimirse la producción de gastrina, se suprime la producción de ácido. Entonces las células que elaboran somatostatina están disminuidas en pacientes con infección por Helicobacter pylori. Por eso que el Helicobacter pylori se constituye en un factor fundamental en la enfermedad úlceropéptica o acidopéptica, y por lo tanto la reducción del efecto inhibidor de la somatostatina, que puede contribuir a la producción excesiva de gastrina y esto llevar a un incremento en la secreción de ácido. Bien, entonces ya hemos visto mecanismos que estimulan la secreción ácida, las células parietales localizadas en las glándulas oxínticas del cuerpo y el fondo del estómago, que poseen en su membrana 3 tipos de receptores. Esto es una especie de resumen más didáctico. Entonces tenemos receptores muscarínicos M1, histamínicos H2 y gastrina G. Todos estos, ¿no?, llevan a la liberación, a la producción y liberación de ácido, ¿no?, que aquí estamos viendo. Bien, entonces estos factores, ya hemos dicho, ¿no?, histamina, acetilcolina y gastrina, son todos estimulantes de la secreción ácida. ¿Ya? Recordad que la gastrina se produce en las células G, en las células enterocromafínicas de las glándulas pilóricas, situadas en el antro, y que la histamina es producida por los mastocitos localizados en la mucosa gástrica. Bien, mecanismos que inhiben la secreción ácida. Por un lado, ya hemos dicho la somatostatina, producida en las células D antrales y en los islotes pancreáticos, que inhiben la secreción de la célula parietal. Y la secretina, producida por las células S del intestino delgado, que inhibe la secreción de gastrina junto con la colecistocinina. ¿Ya? Con la secretina también es otro factor inhibidor de la secreción ácida. Bien, además, dentro de los factores, ¿no?, de estas dos, ¿no es cierto?, la secretina, ¿ya?, y la somatostatina estimulan además la secreción de bicarbonato de sodio por parte del páncreas. Si el pH disminuye por debajo de 3, se inhibe la producción de gastrina, estimulada por una mayor actividad de la somatostatina. Nuevamente, la presencia de Helicobacter pylori aumenta la incidencia de úlcera gástrica y duodenal. Podemos decir hoy, ¿no?, de que más del 90% de las úlceras gástricas y duodenales tienen la presencia de Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Entonces, la erradicación de Helicobacter pylori es extremadamente importante para poder tratar la enfermedad acidopéptica. ¿Ya? Y recordar que la barrera mucosa también es un factor de protección. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las enfermedades acidopépticas? En primer lugar, la dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Dolor. El ácido causa dolor, pero no produce daño tisular. La pepsina, activa en medio ácido, digiere las capas mucosa, muscular y vascular del estómago e intestino y produce lesión. ¿Ya? Además, la dispepsia se presenta con malestar y distensión abdominal, puede haber náuseas y o vómito, puede haber sensación de saciedad temprana, es decir, que la persona que tiene dispepsia come un poco y ya se llena, puede cursar con flatulencia,
y la dificultad para tolerar alimentos grasos o comidas completas. Entonces, esto es dispepsia, ¿ya? Bien. Causas de dispepsia. ¿Cuáles son las causas de la dispepsia? ¿No? Ya hemos dicho las manifestaciones de la dispepsia, ¿no? Dolor, ¿ya? Malestar y distensión, náusea y vómito, saciedad temprana, flatulencia. Dificultad para tratar alimentos grasos o comidas completas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las causas de dispepsia? La úlcera gástrica, la úlcera duodenal, el cáncer gástrico. Por eso es que si es que uno tiene cuadros repetitivos de dispepsia y no sabe el origen, es sumamente importante realizar una endoscopía digestiva a fin de determinar si no se trata de un cáncer, porque el uso de fármacos inhibidores de la secreción ácida puede nada más que enmascarar un cáncer gástrico y hacer que este progrese y pueda tornarse un cáncer inoperable o que haga metástasis. Las causas también no ulcerosas y no cancerosas incluye a las dispepsias funcionales, a la simple y llana pirosis o acidez, que es una causa muy común en la población, especialmente en la población boliviana y en la población mundial en general, y la indigestión. Más del 20% de las dispepsias son debidas a úlcera, pero no todas, también del 20%. Menos del 1% de las dispepsias se deben a cáncer. La mayoría, ¿ya?, se deben a gastritis, a duodenitis, a esofagitis por reflujo y a causas no obvias. Entonces, el 20% de las úlceras en el 20% de las dispepsias se encuentran úlceras. Y la mayor parte, es decir, prácticamente más del 70%, casi el 80%, es causada por gastritis, duodenitis, esofagitis por reflujo y causas no obvias. Etiopatogenia. En primer lugar, hemos dicho Helicobacter pylori. Hoy en día podemos decir toda úlcera gástrica y o duodenal es causada por la presencia de Helicobacter pylori hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Entonces, la primera causa de úlcera es gástrica y o duodenal es la presencia de Helicobacter pylori. En segundo lugar está el uso de AINES en forma generalmente crónica. Luego tenemos el daño mucoso relacionado al estrés, la hipersecreción de ácido en el síndrome de Zollinger-Ellison, la infección viral, la insuficiencia vascular, la radiación que se utiliza como tratamiento de ciertos procesos neoplásicos en distintos lugares del cuerpo, la quimioterapia también en las neoplasias. Hay etiopatogenia también genética, los hábitos y costumbres, muy importante, y también las causas idiopáticas, es decir, no se sabe por qué han ocurrido. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Uno, tratamiento de la úlcera, ¿ya? Y en el tratamiento de la úlcera, ojo, que aquí también se incluye, ¿no es cierto?, la erradicación de Helicobacter pylori, Helicobacter pylori y la cicatrización de la úlcera, ¿ya? Luego, dentro de los objetivos también, rápido alivio de los síntomas, acelerar la curación o la cicatrización de la úlcera, prevenir la recurrencia. Para prevenir la recurrencia de la úlcera tenemos que actuar también fundamentalmente en prevenir la recurrencia de la infección por Helicobacter pylori, reducir las complicaciones relacionadas con la úlcera como hemorragia digestiva o perforación, reducir la morbilidad, es decir, la enfermedad, y reducir la mortalidad. Bien, ya hemos visto esto. Entonces, tratamiento no farmacológico, obviamente cambios en hábitos y costumbres, dejar de fumar, evitar alimentos que causen molestia y empeoren los síntomas, restricción de la ingesta de alcohol, restricción del uso de antiinflamatorios no esteroideos, no tomar productos lácteos. Si ustedes dirán, pero esto actúa como un antiácido, sí, pero produce un fenómeno de rebote, ¿ya?, en el cual sí neutraliza la secreción ácida, pero después, como un mecanismo de rebote, aumenta la secreción ácida, ¿ya? Antiguamente se trataban la enfermedad ulceropéptica tomando leche. Uno veía en los textos o en los videos antiguos a la gente que tenía úlcera, que andaba con su
caja o su botella de leche tomándola todo el día. Y eso producía un fenómeno de rebote con un incremento en la secreción ácida. ¿Ya? Tratamiento de la dieta y crear horarios, es decir, no comer abundantemente en una sola vez o en 2 o 3, sino comer pequeñas cantidades de alimentos más veces al día. Bien, en el tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que ya nos está interesando? Uno, inhibir la secreción ácida por parte de la célula parietal. ¿Ya? Importante, aquí tenemos los agentes antisecretores. ¿Y cuáles son los agentes antisecretores? Fundamentalmente los inhibidores de la bomba de protones y los antihistamínicos H2. ¿Ya? El otro tratamiento enfoca en neutralizar el ácido una vez que el ácido ha sido secretado a la luz gástrica. Este inhibe la secreción de ácido, ¿no es cierto? En cambio, estos ya se ha producido ácido y hay que neutralizarlos. Aquí están los antiácidos. ¿Ya? Y dentro de los antiácidos están los compuestos de magnesio, de hidróxido de magnesio, de óxido y trisilicato de magnesio. O sea, el magnesio es fundamental asociados a compuestos de aluminio, ¿no? Como el hidróxido y carbonato de aluminio. La combinación de magnesio con aluminio constituye la base del tratamiento antiácido. Y también el uso de neutralizadores de la secreción de la acidez, como el bicarbonato sódico y el carbonato sódico. El problema es de que el ingerir bicarbonato puede provocar trastornos electrolíticos, ¿no? A nivel sistémico, por lo que se prefiere no utilizar esto. Y muchos de los antiácidos que venden aquí en forma de polvitos para disolver en agua tienen bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, mejor es utilizar una combinación de compuestos de magnesio y de aluminio en forma conjunta, porque el magnesio tiende a producir diarrea y el aluminio constipación. Entonces tú asocias los dos y uno antagoniza al otro. ¿Ya? El otro tratamiento farmacológico es proteger la mucosa gástrica. Y aquí vamos a utilizar los protectores de la mucosa donde está el sucralfato, análogos de la prostaglandina como el misoprostol y las sales de bismuto. ¿Ya? Este cuadrito es muy esquemático, muy bonito. Bien. Los antagonistas H2, ¿ya? Actúan, como su nombre indica, sobre los receptores H2 de la histamina. ¿Ya? Estos receptores se encuentran en la membrana vasolateral de las células parietales. No son bloqueados por los antihistamínicos convencionales, es decir, los antihistamínicos H1. Tienen que ser antihistamínicos H2 propiamente dicho. También se encuentran en el músculo lisobronquial y vascular y en los linfocitos T, pero lo que nos interesa es que los receptores H2 se encuentran íntimamente relacionados con la secreción de ácido. Entonces, inhiben a la histamina, que hemos dicho que es un estimulante de la secreción de ácido por el estómago. ¿Ya? No inhiben en 100%, pero tienen una inhibición importante que es de alrededor del 75, puede llegar inclusive hasta el 85% la inhibición de la secreción ácida por los antihistamínicos. Bien, fueron los primeros medicamentos eficaces para el tratamiento de la enfermedad ácido péptica y su antecedente comprobado de seguridad y eficacia ha permitido disponer de ellos sin prescripción médica. Obviamente, se los puede comprar, al igual que los antagonistas o los inhibidores de la bomba hidrógeno-potasio ATPase, que también se compran sin prescripción médica. Son muy seguros, ¿no? Pero, infelizmente, los inhibidores de la bomba de protones, por su eficacia en la inhibición de la secreción ácida, los han ido reemplazando. Pero les digo, la ranitidina sigue manteniendo su vigencia. Los otros se los puede encontrar en cualquier país del mundo, en cualquier farmacia y de venta libre. Aquí en nuestro medio, los laboratorios han decidido no importarlos porque comercialmente más les interesa vender los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, los antagonistas receptores H2 inhiben la producción de ácido compitiendo de manera reversible con la histamina por su unión a los receptores H2 en la membrana vasolateral de las células parietales. Estos fármacos son menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones, pero no obstante inhiben o suprimen la secreción ácida durante 24 horas, casi en 70%, más que eso. ¿Ya?
más que eso, 75, pueden llegar hasta el 85%. Los antagonistas de los receptores H2 inhiben de manera predominantemente la secreción basal del ácido, lo que explica su eficacia para suprimir la secreción nocturna de ácido y favorecer la cicatrización de las úlceras, ¿ya? Con lo que, si bien los inhibidores de la bomba de protones inhiben más del 95% de la secreción ácida, estos son muy eficaces y lo que dice tiene una gran ventaja, que inhiben la secreción del ácido nocturno, lo que favorece la cicatrización de las úlceras, ¿ya? Se absorben, farmacocinéticamente hablando, se absorben con rapidez por vía oral, con valores séricos máximos en el transcurso de 1 a 3 horas, ¿ya? Entonces su efecto es rápido. Con la administración intravenosa se obtienen casi inmediatas concentraciones terapéuticas y se conservan durante 4 a 5 horas, en el caso de la cimetidina, que ya no se utiliza, y 6 a 8 con el caso de la ranitidina, o 10 a 12 con el caso de la famotidina. Esto nos permite la administración de 1 o 2 veces al día, ¿ya? Se excretan por los riñones, por filtración y secreción tubular renal, y hay que disminuir la dosis de los antagonistas H2 en casos de falla o insuficiencia renal. Reacciones adversas e interacciones farmacológicas se toleran bien, tienen una baja incidencia menor al 3% de efectos adversos, que pueden incluir diarrea, cefalea, somnolencia, fatiga, dolor muscular y estreñimiento. Fíjense, diarrea o estreñimiento. Y en menos del 3% de los pacientes. Y puede haber efectos adversos menos comunes que afecten el sistema nervioso central, con confusión, delirio, alucinaciones, habla farfullantes, cefaleas, que generalmente ocurren cuando se administran por vía intravenosa en forma inmediata y fundamentalmente en pacientes de edad avanzada. Pero la administración oral generalmente no produce estos efectos adversos más serios. Bien, entonces aquí tiene un cuadrito comparativo, ¿no? Fíjense, la ranitidina, la cimetidina, que era el primero, así el primero que desarrolló, pero por sus efectos antiandrogénicos con la producción de galactorrea y ecomastia ya no se utiliza. La famotidina, hay otros que ya no se los encuentra mucho, la roxatidina y la nisatidina, ¿no? Fíjense de que su distribución no es muy alta, ¿no? Se metabolizan, con excepción de la nisatidina, fundamentalmente a nivel hepático, y se excretan por vía renal. Fíjense que el que más se excreta por vía renal es la nisatidina, ¿ya? Bien, bueno, este cuadrito está medio borroso. Estas son las dosis, ¿no? La ranitidina se administra una dosis de 300 miligramos, la nisatidina también, 300 miligramos, la famotidina son 40 miligramos, esto por día que estamos hablando, y la roxatidina 150, ¿ya? Indicaciones para el uso de antihistamínicos H2, cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, tratamiento de reflujo gastroesofágico, pirosis y agruras, o a requerimiento, ¿ya? Sin embargo, en relación al tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, han sido prácticamente reemplazados por los inhibidores de la bomba de protones. Tratamiento de recurrencias de úlceras causadas por AINES o por Helicobacter pylori, ¿ya? Síndrome de hipersecreción en el síndrome de Zollinger-Ellison, y riesgo de aspiración ácida pulmonar en el preoperatorio, ¿ya? Es decir, inhibir la secreción de ácido para que no haya riesgo de aspiración broncopulmonar preoperatoria de ácido, ¿ya? Bien. Contraindicaciones. Como yo les dije, cualquier inhibidor de la secreción ácida no se debe utilizar cuando existe sospecha de úlcera gástrica maligna, ¿no? Cáncer, porque puede hacer pensar de que todo está bien cuando puede enmascarar el cáncer, ¿no? Hipersensibilidad que puede ocurrir, insuficiencia renal y hepática, porque hemos visto cuáles son sus medios de eliminación, embarazo y lactancia, ¿no?
Reacciones adversas, hemos dicho cefalea, diarrea, náuseas, puede haber estreñimiento, somnolencia, fatiga, mialgias o artralgias. Sin embargo, estas reacciones adversas no ocurren siempre, ¿no es cierto? Son leves y de corta duración. Entonces, esto, importante, se desarrolla la tolerancia después de administración continua de 8 a 12 semanas después del inicio del tratamiento. Por eso que se debe limitar su uso a no más de allá de las 12 semanas, es decir, a los máximos hasta los 3 meses, ¿no?, de administración continua. Y ustedes dirán, ¿tanto tiempo? Sí, porque, por ejemplo, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el tiempo que se debe utilizar es por 2, 3 meses en la cicatrización de la úlcera también, ¿ya? Bien, dosis, aquí está en el cuadrito que yo les decía, la ranitidina son 300 miligramos al día o 150 2 veces al día. Aquí le estoy dando dosis, o sea que esto hace de que se pueda preguntar en el examen, ¿no? Famotidina 40 miligramos por día o 20 miligramos 2 veces al día. O también una sola vez se puede utilizar 20 miligramos dependiendo si es solamente como tratamiento de sostén. La cimetidina ya no se usa, pero 800 por día, 400 2 veces al día. La nisatidina 300 por día, 150 2 veces al día. Y aquí la roxatidina también 150, 75. Y la ebrotidina, ¿no es cierto?, de 800 miligramos, que es otra, ¿no?, o 400 2 veces al día. Y se deben administrar, fíjense aquí que lo he resaltado en rojo, de 6 a 8 semanas. Lo que más se utiliza en nuestro medio, porque es el único que es la ranitidina, 300 miligramos al día, que eso nos da 150 miligramos 2 veces al día. La ventaja de la ranitidina es que se puede administrar por vía endovenosa. Bien, tolerancia y rebote con medicamentos supresores de ácido. La tolerancia a los efectos supresores de ácido de los antagonistas de los receptores H2 y explicaría la disminución del efecto terapéutico con la administración continua de estos medicamentos. Pero hemos dicho que eso ocurre con la administración continua de 8 a 12 semanas, ¿no? Por eso que nosotros hablábamos en el anterior slide de 6 a 8 semanas, ¿no es cierto? Sin embargo, recordar que la tolerancia puede desarrollarse en el transcurso de 3 días de iniciar tratamiento y ser resistente al incremento de dosis. Esto puede ocurrir, pero esto es muy raro, ¿ya? Esto es muy raro. La disminución de la sensibilidad suele resultar del efecto de la hipergastrinemia secundaria a la estimulación de la liberación de histamina de las células enterocromafinas. Entonces, se ha relacionado mucho el uso de antihistamínicos H2 con el efecto de hipergastrinemia que llevaría a que sería debido a una estimulación en la liberación de histamina por las células enterocromafinas, ¿ya? Esto también puede ocurrir con los inhibidores de la bomba de protones, pero no es tan común como en este caso, aunque esto no es lo habitual. Cuando se suspende cualquiera de estas clases de medicamentos puede ocurrir incrementos de rebote de la acidez gástrica que tal vez indiquen cambios en la función y justifican una disminución gradual del fármaco o la sustitución por alternativas, ejemplo, antiácidos en pacientes con riesgo. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que no se deben suspender bruscamente, sino que se deben ir suspendiendo lentamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, de 20 miligramos o de 40 bajar a 20, de 20 a 10, y así hasta en un periodo de una semana, suspendiendo lentamente los medicamentos. Bien, eso entonces sería en cuanto a los antihistamínicos H2. Ahora vamos a hablar de los antisecretores inhibidores de la hidrógeno potasio ATPasa, o conocidos también como inhibidores de la bomba de protones. Y aquí tenemos fundamentalmente al omeprazol, al esomeprazol, al lansoprazol, al pantoprazol, al rabeprazol, aunque hay muchos más, ¿ya? Estos fármacos poseen un núcleo estructural común, el 2, ¿no? Fíjense que difícil, piridil, metil, sulfinil, benzimidazol, con distintos grupos sustituyentes, ¿ya? Entonces, todos estos son conocidos como inhibidores de la bomba de protones, ¿ya?, que son muy importantes en la inhibición de la secreción ácida. Bien, aquí estamos otra vez. Inhiben al hidrógeno potasio ATPasa, disminuyen la producción de ácido
son profármacos que se activan en el medio ácido, producen una unión irreversible con la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, lo que hace de que para antagonizar su efecto se deban sintetizar nuevas bombas, ¿no?, de secreción ácida, ¿no? Entonces la duración de acción termina con la síntesis de nuevas bombas de protones. Bien, inhiben de forma dosis dependiente la secreción ácida gástrica basal, tanto nocturna, y la inducida por cualquier clase de estímulo, incluyendo la comida. Por eso es que son tan eficaces como inhibidores de la secreción ácida. Disminuyen el volumen de secreción de pepsinógeno y debido al incremento de pH que inducen, inhiben su conversión en pepsina, que eso es importante, ¿no? ¿Ya? Entonces inhiben la conversión del pepsinógeno en pepsina. Poseen capacidad de inhibir el crecimiento de Helicobacter pylori in vitro. En administración in vivo solo consigue erradicar el 10 al 15% de los casos cuando administrados solos. Es por eso que se debe asociar un inhibidor de la bomba de protones, por decir omeprazol, con los antibióticos utilizados para erradicar el Helicobacter pylori, ¿ya? Pautas de erradicación de Helicobacter pylori, antisecretores de elección, ¿no?, puesto que potencian la acción de los antibióticos, ¿no?, la claritromicina, la amoxicilina, ¿no?, consecuente del incremento del pH gástrico que generan. Entonces son parte fundamental del tratamiento erradicador de Helicobacter pylori, pero también de cicatrización de las úlceras. Y esto ya habíamos visto antes, ¿no? Estos inhiben toda la secreción ácida. Fíjense la parte final de la secreción, de la salida del ácido de las células, ¿no es cierto? Estimulados ya sea por histamina, por acetilcolina, por gastrina, ellos inhiben la secreción ácida. Por eso es que son tan importantes. Están inhibiéndola aquí, ¿no?, a nivel de la bomba. Indicaciones: reflujo gastroesofágico, pirosis, agruras, dolor epigástrico por indigestión ácida, cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, tratamiento de recurrencias de úlceras causadas por AINES, por Helicobacter pylori, en el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no?, Zollinger-Ellison de hipersecreción ácida. Entonces hoy en día podemos decir, sin miedo a equivocarnos, de que son los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la enfermedad acidopéptica o ulceropéptica, ¿no?, además de otras, ¿no es cierto? Bien, este es un cuadrito farmacocinético. Vean de que tienen todos ellos, aquí están los distintos, una excelente distribución, una elevada unión a las proteínas, ¿ya? Fíjense de que prácticamente todos ellos, su metabolismo se realiza a nivel hepático, utilizando distintas enzimas de la vía, ¿no? Y la duración del efecto farmacológico, no la vida media propiamente dicha, la duración del efecto farmacológico dura de 12 a 24 horas, ¿no es cierto? ¿No? De 12 a 24 horas. Bien, contraindicaciones, hipersensibilidad. Puede haber hipersensibilidad a estos fármacos. Las reacciones adversas más comunes son rash, flatulencia, mialgias o artralgias, que son bastante comunes a veces, estreñimiento y diarrea, al igual que los inhibidores de los antagonistas de los receptores H2. Puede haber el uso crónico llevar a la pérdida del cabello, alopecia, eritema, enrojecimiento de la piel, fundamentalmente la parte superior, dolor abdominal y también náuseas, ¿no? Incrementa los efectos de la warfarina, el diazepam y la ciclosporina, y disminuyen su depuración el disulfiram y la fenitoína, la imipramina y la teofilina. ¿Ya? Serían las interacciones. Bien, entonces aquí en este slide se quiere más o menos mostrar cuáles son las presentaciones de estos fármacos. El esomeprazol viene en tabletas de 20 y 40 miligramos, ¿ya? Puede ser 20 miligramos 2 veces al día o 40 miligramos una vez al día. El omeprazol viene en cápsulas, pero también generalmente viene en cápsulas el omeprazol,
y también el esomeprazol, de 20 y de 40 miligramos, y viene, la ventaja es que el omeprazol se puede administrar por vía endovenosa, viene en una forma farmacéutica con 40 miligramos para administración endovenosa. El lansoprazol viene en tabletas de 15 y de 30 miligramos y jarabes o líquidos de 15 y 30 miligramos también por cada 5 ml. El pantoprazol para vía oral, cápsulas de 20 y 40 miligramos, también 1 o 2 veces al día, y también se puede administrar por vía endovenosa. Fíjense entonces que el omeprazol y el pantoprazol se pueden administrar por vía endovenosa. ¿Ya? El pantoprazol viene también en ampolla para administración endovenosa de 40 miligramos, y el rabeprazol en tabletas de 10 y de 20 miligramos. Bien, ¿cuáles son las dosis en el día, al día de acuerdo a distintos cuadros clínicos? Agruras e indigestión, ¿no? Es omeprazol 20, el omeprazol 10, el lansoprazol 15, el pantoprazol 20 y el rabeprazol 20. Tratamiento de úlceras gástricas y duodenales es omeprazol 40, omeprazol 40, ahí ya son las dosis máximas, ¿no es cierto? Pantoprazol 30, pero lansoprazol 30, pantoprazol 40 y rabeprazol 20. Son las dosis máximas para la cicatrización de úlceras gástricas y duodenales. Profilaxis de recaídas de úlceras se baja a la mitad. Eso 20, omeprazol 20, lansoprazol 30, pantoprazol 20 y rabeprazol se mantiene 20. Tratamiento de gastritis por uso de AINES, fundamentalmente el lansoprazol es el más eficaz, 15 miligramos por día, pero también cualquiera de los otros se puede utilizar, ¿no? En teoría para el tratamiento de la gastritis, ¿no? Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison, aquí ahora sí se aumentan las dosis porque el cuadro de Zollinger-Ellison es un cuadro de hipersecreción ácida. Entonces el esomeprazol de 20 a 40, el omeprazol de 20 a 80, fíjense. El lansoprazol de 60 a 120, miren, dosis altísimas. El pantoprazol de 20 a 60 y el rabeprazol de 40. ¿Ya? Erradicación del Helicobacter pylori, 20 a 40 el esomeprazol, 20 a 40 el omeprazol, 30 el lansoprazol, 40 el pantoprazol y 20 el rabeprazol. Estas son dosis que tienen que acordarse de erradicación del Helicobacter pylori. Bien, precauciones. Los inhibidores de la bomba de protones deben usarse con cautela en pacientes con enfermedad hepática, en el embarazo y en la lactancia. Pueden enmascarar, igual que los antagonistas H2, los síntomas de cáncer gástrico y se requiere cuidado particular con aquellos que presentan signos de alarma. En tales casos debe primero descartarse malignidad gástrica mediante una endoscopía antes del tratamiento. Se puede llegar a observar deficiencia de vitamina B12 debido al efecto de la disminución de la acidez en relación a la producción del factor intrínseco necesario para su absorción. Y deben ser administrados de preferencia en ayuno, o sea, en la mañana, antes del desayuno, para mejorar su absorción, su biodisponibilidad y su efecto sobre un mayor número de bombas activas. Ojo, ellos actúan solamente sobre las bombas activas, ¿ya? Inhiben a la bomba de hidrógeno sodio ATPase, ¿no es cierto? Bien, estas notas son importantes. Habíamos hablado de la hipergastrinemia. Es más frecuente y más grave la hipergastrinemia con inhibidores de la bomba de protones que con antagonistas del receptor H2. Y en un 5 a 10% de enfermos a los que se administra omeprazol, por tiempo prolongado se observan valores de gastrina, fíjense, elevados, mayores a 500 nanogramos por litro. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que a favor de los antagonistas del receptor H2 es de que producen menos hipergastrinemia. ¿Ya? Esta hipergastrinemia puede predisponer a una hipersecreción de ácido gástrico de rebote cuando se suspende el medicamento. Hemos dicho que por eso la suspensión del medicamento debe ser lentamente en un periodo de varios días o inclusive semanas. Los inhibidores de la bomba de protones se han usado ampliamente en todo el mundo sin que hayan surgido reportes importantes sobre su seguridad. ¿Ya? Entonces son seguros a pesar de todo esto.
Tal vez un punto en relación a su seguridad es de que últimos estudios han mostrado una cuestión preocupante que aparentemente están relacionados en que afectan la función renal. De ahí que se están realizando más estudios en ese sentido para ver si el uso a largo plazo de estos fármacos puede dañar los riñones. Protectores de la mucosa gástrica. ¿Cuáles son estos? Bien, los agentes citoprotectores, ¿ya? Estos fármacos son útiles, sin embargo, se muestran inferiores a los modernos inhibidores de la secreción ácida, tanto en términos de eficacia como en el control de la sintomatología dolorosa que acompaña a estos procesos, relegados al tratamiento de casos aislados en los que la utilización de antisecretores no está aconsejada. Entonces, estos agentes citoprotectores, ¿no? No tienen la misma eficacia que los inhibidores de la secreción ácida, ¿no? Bien, tenemos dentro de estos a los agonistas prostaglandínicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Como ya hemos dicho antes, son análogos de las prostaglandinas. Hemos dicho que las prostaglandinas son citoprotectoras, las relacionadas con la ciclooxigenasa 1. Entonces, estos fármacos, ¿no? Estos fármacos, cuya estrella y prototipo es el misoprostol, aquí con el signo positivo, lo que van a hacer es estimular la secreción de moco y de bicarbonato por la célula epitelial superficial que estamos viendo, ¿no? Actúan a través de la prostaglandina E2, son análogos de la prostaglandina E2, que estimulan la secreción de moco y bicarbonato. Con esto, antagonizan los efectos del ácido, ¿no es cierto? Porque el moco y el bicarbonato hemos dicho que son factores protectores versus los factores agresores como son la pepsina y el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, recordar que la prostaglandina E2 y la prostaciclina I2 son las principales prostaglandinas que sintetiza la mucosa gástrica. Estos se unen a receptores EP3 en las células parietales y estimulan la vía gastrointestinal, disminuyendo en consecuencia la MP cíclico, perdón, la vía de la proteína GI, disminuyendo en consecuencia la MP cíclico intracelular y la secreción gástrica de ácido, ¿ya? La prostaglandina E2 también puede prevenir la lesión gástrica por efectos citoprotectores que incluyen estimulación de la secreción de moco y bicarbonato y aumento del flujo sanguíneo de la mucosa. Hemos dicho que estos tres elementos, el moco, el bicarbonato y el flujo sanguíneo, son factores fundamentales en la protección de la mucosa gástrica. Debido a que los AINES disminuyen la formación de prostaglandinas, inhibiendo la ciclooxigenasa, los análogos sintéticos de la prostaglandina ofrecen un método lógico para reducir el daño de la mucosa inducida por AINES. De ahí que la principal indicación para el uso de estos análogos de las prostaglandinas, ¿no? Es el uso de AINES por tiempo prolongado. Por ejemplo, pacientes con procesos reumáticos o artríticos que requieren de utilizar AINES en forma prolongada, se beneficia mucho de este tipo de análogos de prostaglandinas. El grado de inhibición de la secreción gástrica de ácido por el misoprostol se relaciona de manera directa con las dosis. Una dosis de 100 a 200 picogramos de misoprostol inhiben de manera importante la secreción basal de ácido hasta en un 95% de supresión, o la secreción de ácido estimulada por el alimento, que la inhibe hasta en un 85%. Ustedes se preguntarán, pero si producen semejante inhibición de la secreción ácida, ¿por qué no se utiliza el misoprostol para el tratamiento habitual de las enfermedad acidopéptica? Porque este efecto se da más, hemos dicho, o repercute más cuando se está utilizando fármacos que antagonizan el efecto citoprotector de las prostaglandinas, ¿ya? La dosis que suele recomendarse para profilaxis de úlceras es de 200 picogramos 4 veces al día. Esto es cuando se va a utilizar en pacientes que tienen que hacer un uso crónico de AINES. Bien, ¿cuáles son los análogos de las prostaglandinas? Tenemos el prototipo, que es el misoprostol, el más conocido, el más utilizado. Pero también tenemos otros que son más nuevos, que son
el rioprostil, el trimoprostil y el albaprostil. Todos son derivados de la prostaglandina E1. Y existe un derivado de la prostaglandina 2, que es el emprostil. El emprostil. Bien, en relación a la farmacodinámica, hemos dicho que estimulan la secreción de mucus y bicarbonato por las células superficiales de la mucosa gástrica, ¿no es cierto? Y además mejoran el flujo sanguíneo. Es decir, que están actuando sobre los 3 factores protectores de la mucosa gástrica. En relación a su farmacocinética, se absorben rápidamente, pero sufren el metabolismo del primer paso, que sin embargo no incide en forma importante en su actividad. Bien, ¿qué es el misoprostol? Entonces, es un análogo sintético de la prostaglandina E1, ¿ya? Se absorbe bien tras su administración oral, sufre rápidamente el metabolismo hepático que da lugar al misoprostol ácido, que ejerce un importante efecto citoprotector. Entonces, el efecto metabólico no es tan importante porque este se activa y en relación a la anulación de su efecto, sino más bien su activación. Es excretado principalmente por vía renal. La presencia de comida en el estómago, así como su administración conjunta con antiácidos, reduce significativamente su absorción. Presenta una semivida de eliminación de 20 a 40 minutos, se une a proteínas plasmáticas en un 80%. ¿Ya? Dicha acción se observa a los 30 minutos y dura más de 3 horas. Se administra en dosis de 100 a 200 picogramos o microgramos, reduce la secreción ácida basal, presenta eficacia farmacológica en la prevención de las úlceras, fundamentalmente asociadas al uso crónico, al uso por largos periodos de AINES, ¿ya? Y aunque con frecuencia induce a reacciones adversas como diarrea y dolor abdominal, hemos visto que en los otros también, ¿no? Diarrea, constipación, molestias abdominales. ¿Ya? Entonces aquí está el misoprostol, ¿ya? De manera que actúa a través de las prostaglandinas E2 y la I1, ¿no? A través de esto disminuye la secreción de ácido clorhídrico y pepsina y aumenta la secreción de moco, ¿no? Y bicarbonato. Su principal aplicación terapéutica es la profilaxis de la gastropatía por AINES, ¿ya? A nivel gástrico, las prostaglandinas E1 y E2 y la prostaciclina I2 desempeñan un importante papel en la defensa de la mucosa frente a la agresión. Determina notables efectos, perdón un ratito, voy a contestar, ¿ya? ¿Aló, Eduardo? ¿Cómo te va? No, estaba dando clase, pero un ratito, dime. Ya, muchas gracias, te llamo yo, ¿ya? Gracias, chao, 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 gracias. Bien, entonces determina notables efectos protectores frente a acciones lesivas de un número elevado de agentes ulcerógenos, ¿ya? Entonces son muy útiles para prevenir las úlceras ácido-pépticas. Estabilizan a los lisosomas celulares y estimulan los fenómenos de diferenciación y proliferación celular tras una agresión, ¿ya? Bien, y incrementan la producción de moco y bicarbonato. Estas prostaglandinas se sintetizan de forma continua y aumentan su producción en respuesta a la lesión del epitelio. Por eso es que decimos que estos análogos de las prostaglandinas se constituyen en elementos fundamentales en la prevención de enfermedad acidopéptica en pacientes que deben utilizar antiinflamatorios no esteroideos o cualquier fármaco o sustancia que estimule o se constituyan factores de agresión en la mucosa gástrica. Entonces, recordando, farmacocinéticamente son de absorción rápida, ¿no es cierto? Vida media corta, pero su efecto es más duradero. Indicaciones con administración con AINES, profilaxis de formación de úlceras al administrar AINES, tratamiento de úlceras gástricas y duodenales. Esta tercera indicación no es tan común. O sea, no está dentro del arsenal terapéutico del tratamiento de úlceras gástricas y duodenales. Se utiliza más en la profilaxis de la formación de úlceras
con el uso conjunto con AINES. Por eso les digo, para prevenir el desarrollo de úlceras en pacientes que tienen que utilizar AINES por largos periodos, como en enfermedades reumáticas, ahí sí están muy indicados. Contraindicados en el embarazo y cuando haya hipersensibilidad. Ahora, aquí está otro uso que se le da a estos análogos de las prostaglandinas, como el misoprostol, es que producen contracciones del útero y pueden llevar a aborto, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, están contraindicados en mujeres embarazadas, porque pueden provocar aborto. Sin embargo, se les da un mal uso desde el punto de vista obstétrico, gineco-obstétrico, ¿ya? Porque se los utiliza para provocar abortos. Entonces, un efecto adverso son las contracciones uterinas, que en la mujer embarazada puede producir aborto, pero ginecólogos obstetras los utilizan para provocar el aborto. Y si ustedes se fijan, el aborto está prohibido en nuestro país, a no ser que sean ciertas situaciones terapéuticas o en casos de violaciones, como ha ocurrido con la niña esa que todos han sabido de embarazada y que tuvo un parto prematuro y se murió el bebé, ¿no es cierto? Pero como el aborto está penado, lo que hacen en forma no ética, digamos, es hacer que la mujer tome y se coloque intravaginalmente tabletas de misoprostol que provoque contracciones uterinas, se produzca un sangrado y la paciente llegue a una clínica o un hospital y se proceda, se diagnostique aborto espontáneo en curso y provoquen y completen el aborto, ¿no es cierto? Entonces ahí están evitando el impedimento legal de la prohibición de hacer abortos. Con reacciones adversas, diarrea, náuseas, cefalea, flatulencia, mareo, dispepsias y hemos dicho contracción uterina, trastornos ginecológicos, estreñimiento. Interacciones irrelevantes. ¿Cómo viene? El más famoso de del misoprostol en forma comercial es el Cytotec, famosísimo. Es como el sildenafilo más famoso es el Viagra, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Frasco con 28 tabletas de 200 microgramos de misoprostol, ¿no? Se utiliza en forma profiláctica 400 microgramos al día y en el tratamiento de úlcera 800 microgramos al día, que hemos dicho que no se utiliza habitualmente para el tratamiento de la úlcera. Se usa más para profilaxis cuando el paciente usa AINES. Bien, en 7 minutos más concluimos la clase, ¿ya? Bien, los antiácidos. Y esto recuerda que durante muchas décadas el único tratamiento disponible para la enfermedad acidopéptica fue la neutralización del ácido gástrico con antiácidos, a pesar de la escasez de estudios controlados que documenten su eficacia. Es lógico, ¿no? Pensar, si hay un exceso de acidez, utilizar un antiácido y mediante un antagonismo de tipo químico, antagonice el efecto del ácido, ¿no es cierto? Lo neutralice. Los antiácidos en general son compuestos inorgánicos que neutralizan el ácido de forma inmediata y poco duradera. Son muy utilizados en la automedicación de síntomas relacionados con el ácido, fundamentalmente en las dispepsias, ¿no es cierto? Muy utilizado. La combinación de magnesio y aluminio en el mismo preparado permite una acción rápida, sostenida y carece de efectos adversos importantes, porque yo os he dicho que el magnesio produce diarrea. De ahí que tenemos un producto antiquísimo desde las abuelas que se llama la leche de magnesio. Cuando una persona está con constipación, es decir, con estreñimiento, las abuelas le daban tomar, o decían, tomate leche de magnesio. Y uno tomaba y tenía diarrea, ¿no? En cambio, el aluminio produce constipación, entonces el combinar magnesio con aluminio antagoniza el efecto diarreico, prodiarreico del magnesio y constipante del aluminio. Son recomendables únicamente los antiácidos no absorbibles, por eso les decía que el bicarbonato se absorbe y puede producir trastornos electrolíticos, ¿no? De ahí que no se debe utilizar antiácidos absorbibles como el bicarbonato. Desde el punto de vista químico, son sales de cationes, monovalentes de sodio, divalentes de magnesio, calcio y trivalentes de aluminio. ¿Cómo actúan? Elevan el pH intragástrico de forma inmediata,
de 4 a 5, disminuyendo la actividad proteolítica de la pepsina. La pepsina necesita estar en un medio ácido para estar activa, ¿no? Se transforma de pepsinógeno a pepsina. Y hemos dicho que la que lesiona el tejido es la pepsina. Farmacodinamia son antiácidos, son bases débiles que reaccionan con el ácido clorhídrico gástrico para formar cloruros, agua y dióxido de carbono, por lo que neutralizan el ácido clorhídrico secretado y producen un aumento en el pH gástrico, ¿ya? Son muy utilizados. Bien. Farmacocinética se administran por vía oral. Esa es la vía de administración. Es variable el grado en que se absorben los distintos antiácidos. Los que contienen aluminio, calcio, magnesio se absorben menos que los que contienen bicarbonato de sodio. Pues he dicho, no hay que utilizar como antiácido el bicarbonato de sodio. Son eliminados por orina y por heces, ¿no? Bien, ¿cuáles son las principales interacciones farmacológicas? Las que son específicas al aluminio y al magnesio, unión a fármacos en el aparato gastrointestinal, disminuyen la absorción de ciertos fármacos como la fenitoína y las tetraciclinas. Generales, por aumentar el pH gástrico, producen alteraciones en la absorción, ¿no?, de ácidos débiles como el ketoconazol, que es un antimicótico, o bases débiles como algunos fármacos como fármacos como ácidos débiles que pueden ser inclusive los AINES, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí el ganciclovir, que también. Alteraciones en la reabsorción tubular, ácidos débiles, que pueden ser de distinto tipo, ¿no?, y también de bases débiles, ¿no? Entonces, producen tanto alteraciones en la absorción como en la reabsorción tubular. Bien, los compuestos de magnesio, el hidróxido de magnesio, ¿no?, que es el dióxido de magnesio, el óxido de magnesio y el trisilicato de magnesio, ¿ya? Todos estos son no absorbibles, son de acción rápida, de capacidad neutralizante de baja a moderada, ¿ya? El cloruro de magnesio, ¿no?, 15 a 30% de biodisponibilidad y es excretado por el riñón. Se administran por vía oral, ¿no?, en adultos y niños mayores de 12 años, de 1 a 3,6 gramos en 24 horas, no exceder de eso. Modo de administración con las comidas o por la noche al acostarse, o media hora, 1 hora después de las comidas, ¿ya? Contraindicaciones: hipersensibilidad, insuficiencia renal grave o desequilibrio hidroelectrolítico, riesgo de hipermagnesemia, estreñimiento reciente inexplicable, enfermedad inflamatoria del colon, porque las enfermedades inflamatorias del colon pueden cursar con diarrea o con constipación, síntomas de apendicitis, obstrucción intestinal, hemorragia intestinal o rectal, colostomía o ileostomía y diarrea crónica. Ya hemos dicho que el magnesio produce diarrea. Advertencias y precauciones: no administrar a niños menores de 12 años, ¿ya? Insuficiencia renal leve a moderada, enfermedad hepática en ancianos, descartar lesiones malignas, evitar tratamiento prolongado, máximo se debe administrar 5 días. Y más que todo, el tratamiento el esquema terapéutico que se debe utilizar debe ser solamente de acuerdo a necesidad, es decir, cuando hay pirosis o acidez, utilizarlo, pero no continuamente, ¿ya? Advertencias: insuficiencia hepática, ¿no?, riesgo de hipermagnesemia, monitorizar electrolitos. En el embarazo categoría B, evitar dosis elevadas o tratamiento prolongado. En la lactancia, contraindicado, y los efectos adversos más importantes, hemos dicho, procesos diarreicos, ¿no?, depresión del sistema nervioso central y arritmias cardíacas. Bien, la otra estrella, los compuestos de aluminio, que son el hidróxido de aluminio y el carbonato de aluminio, tienen también una capacidad neutralizante moderada, ¿no? La forma más utilizada, el cloruro de aluminio, el 17 al 30%. La posología también por vía oral, ¿ya?, en distintas dosis, 5 o 10 ml de suspensión, o 1 o 2 comprimidos, media hora a 1 hora, ve lo que yo les decía, después de las comidas o cuando se presentan los síntomas. Máximo duración del uso, 2 semanas, ¿ya?
Cuando hay hiperacidez asociada a úlcera péptica, 5 a 15 ml de suspensión, o 2 a 4 comprimidos cada 2 a 4 horas, 1 a 3 horas después de las comidas y al acostarse máximo durante 6 a 8 semanas, no más. Contraindicaciones: hipersensibilidad, insuficiencia renal grave, hipofosfatemia, hemorragia gastrointestinal o rectal, obstrucción intestinal, apendicitis, hilo paralítico, impactación fecal y enfermedad de Alzheimer. Advertencias y precauciones: insuficiencia hepática, evitar el uso prolongado con insuficiencia renal y en ancianos, no utilizar en niños menores de 6 años. Tiene riesgo de hipofosfatemia, osteomalacia, osteoporosis y fracturas, si la dieta es baja en fósforo, diarrea, mala absorción o trasplante renal, estreñimiento, deshidratación, restricción de líquidos, porfiria y paciente bajo tratamiento de hemodiálisis. Insuficiencia hepática, también precaución. Embarazo, no utilizarlo o evitar el uso crónico o excesivo, evitar su uso en la lactancia y reacciones adversas poco frecuentes, estreñimiento generalmente y en otros casos diarrea. Bien, y aquí vamos a lo que yo les decía, la combinación de magnesio y aluminio, su capacidad, o sea, el malgadrato y el almagato, que son las formas del magnesio y aluminio utilizados, tiene una capacidad neutralizante rápida y sostenida, cierto efecto citoprotector de la mucosa gástrica y cierto efecto laxante. Su posología se administran de 400 a 2000 miligramos 1 a 2 horas después de las comidas. Por eso es mejor utilizar los antiácidos 1 hora por lo menos después de las comidas, porque ahí es cuando comienza a tener más efecto la secreción ácida. Y si es necesario antes de acostarse, máximo 8 gramos al día. Se administra por vía oral, hemos dicho, después de las comidas, y contraindicaciones: hipersensibilidad, obstrucción orgánica del tubo digestivo, insuficiencia renal grave, uremia, hipofosfatemia, hipermagnesemia. Advertencias y precauciones: insuficiencia renal leve y moderada, dieta baja en fósforo por riesgo de osteoporosis, enfermedad de Alzheimer, evitar en niños el uso prolongado y reevaluar si tras 7 días de tratamiento los síntomas persisten, empeoran o recurren. Por eso es que se debe utilizar de acuerdo a necesidades. Si tienes pirosis, tienes acidez, utilízalo, pero no en forma crónica. Y reacciones adversas muy raras: diarrea o constipación. Y el bicarbonato de sodio, que hemos dicho que sí es un eficaz antiácido, tiene una rápida acción, ¿no? Genera cloruro de sódico y dióxido de carbono, flatulencia, pero puede dar lugar a alcalosis metabólica con alcalinización de la orina. Por eso de que si bien se utiliza, no se debe utilizar, ¿ya? Entonces, contraindicaciones: hipersensibilidad, alcalosis metabólico-respiratoria, hipocalcemia, hipocloridria, tendencia a la formación de edemas, apendicitis o síntomas de obstrucción intestinal, ¿ya? Advertencias: insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, hemos dicho, porque puede provocar alteraciones electrolíticas, ¿no? Ancianos, dietas pobres en sodio, no administrar en niños menores de 6 años. La insuficiencia renal, ojo, no utilizar, ¿no? ¿Ya? Precaución por acumulación de sodio, produciéndose hipernatremia, retención de líquidos y hasta alcalosis metabólica. Por eso hemos dicho, estamos mencionándolo, pero para que ustedes entiendan el por qué no se debe utilizar, ¿ya? En el embarazo no se recomienda, en la lactancia no se recomienda. Reacciones adversas: hipertensión arterial, edema, alcalosis metabólica, síndrome de leche álcali, si se ingiere elevada cantidad de leche en conjunto con esto. ¿De acuerdo? El carbonato de calcio. ¿Ya? El carbonato de calcio tiene una elevada capacidad neutralizante, genera cloruro de calcio y dióxido de carbono, responsables de estreñimiento y flatulencia. Indicación: tratamiento sintomático a corto plazo de la acidez o reflujo ácido en sujetos igual o mayores a 16 años. La dosis, ¿no?
calcio, carbonato, magnesio, hidróxido, famotidina en adultos y adolescentes mayores a 16 años, con dosis de 800 del carbonato de calcio, 165 del hidróxido de magnesio y 10 miligramos de famotidina, ¿no? Contraindicaciones: hipersensibilidad renal grave, precaución de insuficiencia hepática, no se debe utilizar en el embarazo, no debe utilizarse en la lactancia, no deben conducirse maquinarias o autos porque producen mareos, y reacciones adversas, más que todo cefalea. Listo, ahí vamos a quedar y mañana continuamos con el tema, ¿ya? Entonces, hemos visto de que los antiácidos es mejor utilizar la combinación de magnesio con aluminio, ¿no? De estos, el más utilizado es el malgadrato, tal vez, muy utilizado en nuestro medio también. Bien, si no hay preguntas, quedamos aquí y el día de mañana terminamos